Hola chicos, bienvenidos a la clase de Matemática para tercer grado. Soy la maestra Carmen Núñez y en la clase de hoy estaremos aprendiendo sobre los triángulos, una de las figuras geométricas que hemos estudiado en años anteriores, pero hoy vamos a aprender más sobre sus características. También vamos a revisar juntos la frase de la semana. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Qué interesante, ¿verdad? Porque de eso que vamos promocionando o según como vayamos actuando, así mismo vamos a tener resultados después. Por eso es muy importante practicar buenas acciones en cualquiera de los espacios donde estemos, ya sea en nuestra escuela, en nuestra casa o en nuestra comunidad, para poder recoger buenos frutos después. Entonces, en esta semana vamos a estar realizando como una acción para nuestra frase, vamos a estar realizando en nuestro cuaderno una pequeña lista con 3 acciones que podemos practicar dentro de nuestro salón de clase. Y luego lo pueden compartir con nosotros utilizando la etiqueta Estrellas de Mate y así contagiar a más personas con esas buenas acciones y que puedan repetirlas también. Revisemos nuestro boleto de entrada a la clase de hoy, que se trata de las multiplicaciones de la clase pasada. Vamos a ver las respuestas. En la primera, 93, en la segunda, 332 y en la tercera, 210. Aquí es muy importante que veamos la ubicación de los números. No es solo responder o resolverlas, sino también poner los números según su valor posicional en el orden correcto. Ustedes pueden ver que las unidades están debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas y las centenas también están en su espacio. Es muy importante también que recordemos que por ahora en nuestro cuaderno de trabajo o si tenemos un cuaderno de cuadrito podemos ver los espacios, pero cuando no lo tengamos también debemos respetar cada uno de esos valores. Vamos a ver en nuestra situación para resolver. En una fiesta regalan a cada niño 24 lápices de colores. Si hay 8 niños, ¿cuántos lápices se regalan en total? Veamos, para comprender el problema, colocamos los datos que me van a ayudar a resolverlo. 24 lápices a cada niño y que son 8 niños. La manera en la que las redactemos puede ser distinta, pero es importante que estén esos 2 números ahí para poder recordarlo. Cuando pasamos a la estrategia, vemos que es una multiplicación de 24 por 8. Y la operación, después de realizarla, nos da como respuesta 192. Entonces vamos a redactar la respuesta como una oración. Se regalan 192 lápices en total. Y ahí lo tenemos ya resuelto. Es importante poder seguir estos pasos para que nuestra situación tenga un orden. Vamos a ver ahora el analiza, la apertura de nuestra clase. ¿Qué tendremos para resolver hoy? Vamos a ver. Consiste en observar y responder. Vamos a ver. Indica la característica de los lados que tienen los triángulos en cada grupo. Tenemos el grupo A, el grupo B y el grupo C. Vamos a prestar especial atención a sus lados. En su cuaderno de trabajo ustedes pueden medirlos con una regla o con un compás para ver el tamaño de sus lados, pero aquí hemos decidido marcarlos para saber qué lados son iguales de igual medida que otros. Miren, por ejemplo, en el primer grupo observen cómo son los lados. Todos tienen la misma marca, significa que todos tienen igual medidas. En el grupo B ahora les toca observar a ustedes cómo son. Hay los que tienen una sola rayita, significan que esas medidas son iguales. Pero vemos un tercer lado que tiene 2 rayitas. Y en el grupo C vemos también que hay lados con una rayita, luego con 2 rayitas y con 3 rayitas. Significa ahí que los lados pueden ser distintos, son de distintas medidas. Entonces, ¿cómo sería el grupo A después de observar esto? ¿Cómo serían los triángulos del grupo B? ¿Y cómo serían los triángulos del grupo C? Vamos a solucionarlo juntos. Muy bien, esto nos lleva a la clasificación de los triángulos. Los triángulos del grupo A son como el que vemos de color azul y tienen sus 3 lados de igual medida porque lo pudimos ver a través de las rayitas que ya habíamos marcado. Ustedes lo pueden comprobar entonces midiendo con su regla o utilizando un compás. Un compás, para recordarlo, es un instrumento como este.
que lo podemos abrir según el tamaño que necesitemos. Ustedes lo pueden encontrar también en su juego de geometría y nos ayuda, entre otras cosas, a medir algunas distancias. Muy bien. Los triángulos que son como el verde, que están en el grupo B, tienen sus dos lados de igual medida, y los triángulos del grupo C tienen sus tres lados de diferentes medidas. Ahora, cada uno de estos triángulos que hemos visto en nuestra apertura tienen un nombre para poder recordarlo siempre. Vamos a ver cómo se llamarían en nuestra sección de Comprende, y ustedes pueden tomar una captura de pantalla para que puedan hacer sus anotaciones en el cuaderno de apuntes. Y vemos que los triángulos como el azul, que tienen tres lados de igual medida, son equiláteros, y ese es un nombre que vamos a anotar para recordarlo. En el segundo grupo, los triángulos que tienen dos lados de igual medida son isósceles, como este que está aquí, que podemos decir que este lado tiene la misma medida que este y que es diferente a la medida de abajo. Entonces es isósceles. Y el tercer grupo nos indica que los triángulos que tienen sus tres lados con diferentes medidas son triángulos escalenos. Todos van a tener distintas medidas, todos sus lados. Muy bien. Ahora estamos listos para aprender a construir nuestros triángulos. Vamos a hacerlo juntos en nuestro cuaderno. Yo he resumido los pasos. Ustedes aquí también pueden tomar una captura de pantalla para que registren los pasos, pero vamos a irlo haciendo también en nuestro cuaderno. Para eso vamos a necesitar, muy importante, una página para poder dibujarlos. Vamos a necesitar también un compás, el de ustedes es más pequeño que este, y vamos a necesitar una regla que seguro también es más pequeña que esta para que puedan utilizarla en su cuaderno. Muy bien, ¿cuál sería el primer paso? En el ejemplo que vamos a ver, el triángulo que vamos a crear es el triángulo ABC. Tiene este nombre porque cada uno de sus vértices tiene una letra. Y las medidas de sus lados son 6 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros. Ustedes lo van a hacer con los centímetros para que quepa en su cuaderno y para que lo podamos apreciar mejor y sepan de qué lado de la regla se trata. Debe decir cm, que es la abreviatura para los centímetros, y ven que las medidas son un poco más pequeñas. Entonces, ese es el lado que ustedes van a utilizar, el de los centímetros. Pero para que se pueda ver en este espacio, yo voy a estar utilizando el otro lado, que tiene las medidas más grandes, que se llaman pulgadas. Son distintas, pero nos van a ayudar a poder verlo mejor porque son más grandes. Entonces, ustedes van a realizarlo con centímetros y la maestra lo va a estar realizando con pulgadas, para que ustedes lo puedan apreciar, solo por eso. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos al primer paso, que es traza un segmento que se va a llamar AB y va a ser de 6 centímetros y ese será el primer lado. Entonces, con mi marcador voy a trazar desde el 0 hasta el 6. Ustedes lo van a hacer en el lado de los centímetros, no lo olviden. Entonces, desde el 0 hasta el 6. Y este lado se va a llamar este segmento se va a llamar AB. Ahí lo tengo listo, el primer trazo, espero que se pueda apreciar. Vamos con el segundo paso, que es abrir el compás usando la siguiente medida, que es 5 centímetros para ustedes. Entonces vamos a abrir el compás. Recuerden que yo lo voy a estar haciendo con pulgadas. Así que voy a abrir mi compás de ese tamaño. Vamos a ver. Ajustenlo muy bien. Vamos a subirlo un poco para que se pueda marcar mejor, muy bien. Y lo abrimos con esa segunda medida. Aquí lo tengo. 5. Muy bien. ¿Qué hacemos? Vamos al siguiente paso, que es que nos vamos a parar en el punto A, que está aquí, para trazar un arco. Procuren no tocar este lado donde está el lápiz para que no se les mueva. Muy bien.
Ahí ya vamos hasta el paso número 3. Ahora vamos a ver el paso número 4 que ustedes van a ver en pantalla y pueden también hacer su captura de pantalla. Y consiste en abrir el compás con la tercera medida, que sería 4 centímetros en este caso. Para eso también van a utilizar la regla. Yo lo haré con pulgadas. Muy bien, cierro un poco y trazo. Ahora, el paso número 5 es colocar la punta del compás en el lado B y trazar el otro arco que se choque con el que habíamos hecho antes, que corte el que habíamos hecho antes. Muy bien. Cuando estamos ahí, que ya hemos trazado, ese punto donde se encuentran los dos arcos va a ser mi punto C del triángulo. Entonces lo podemos marcar y ponerle la letra C. Después que ya tengo mis 3 puntos, ahora puedo trazar con mi regla los lados que me hacen falta. El lado que va desde A hasta la C y el lado que va desde B hasta la C. Muy bien, voy a remarcarlo un poco más. Y ahora vemos que nuestro triángulo está listo y que tiene las medidas que se solicitaron. Excelente, chicos, creo que lo han hecho muy bien. Si aún no cuentan con sus materiales, como el compás para poder realizarlo, no se preocupen, recuerden que pueden volver a ver nuestras clases a través de la aplicación de Medcon-Go y ahí pueden repetir cada uno de estos pasos. Muy bien, ahora veamos otras características que tienen los triángulos y es que según el tipo de triángulo por sus lados, asimismo va a tener características especiales en sus ángulos. Vamos a ver cómo sería el primero. El primero es un triángulo equilátero. Quiere decir que la medida de sus lados, las 3 son iguales. Por lo tanto, la medida de sus ángulos también va a ser igual. Veamos cómo. Si mi triángulo es... este es isósceles, ya les iba a mostrar el que no era. Si mi triángulo es equilátero, que sus 3 lados son iguales, entonces las medidas de cada uno de sus ángulos va a ser igual entre ellas. Y eso me indica que el lado es igual a otro. Muy bien. Para los triángulos isósceles significa entonces que 2 de sus ángulos van a ser de igual medida. ¿Cuáles van a ser esos ángulos? Los opuestos a los lados que tienen la misma medida. Veamos acá, por ejemplo, tengo que este lado es de igual medida que este lado de acá, ¿sí? Entonces significa que el ángulo opuesto, este de aquí, es de igual medida que el otro ángulo opuesto, que este de acá. Estos dos ángulos tienen la misma medida. Esa sería la característica. Entonces, ¿qué pasaría con mi triángulo que tiene todos sus lados diferentes? ¿Cómo serían sus ángulos? Excelente, entonces todos sus ángulos tendrían diferentes medidas. Este sería diferente a este y diferente a este. Muy bien, entonces así podemos recordar también que los lados nos ayudan a identificar cómo son las medidas de sus ángulos y aquí tenemos algunos de esos ejemplos y los podemos ver cuando comparamos un poco la abertura. Observemos, por ejemplo, en el triángulo isósceles que la abertura de estos dos lados es un poco más cerrada que la del que tenemos en la parte de arriba. Y ahí podemos notar una diferencia. Igual en los ángulos del triángulo escaleno, vemos cómo todos tienen distintas aberturas porque sus lados tienen distintas medidas. Ahora vamos a resolver juntos esta actividad. Para esto vamos a utilizar el compás y así poder comparar la longitud de los lados de los triángulos. Ustedes van a realizar un solo cuadro como este que indique triángulos equiláteros, isósceles y escalenos y van a dejar suficiente espacio para realizar esta actividad del resuelve y la actividad del boleto de salida en el mismo cuadro. Pueden tomarle una captura de pantalla para que ustedes puedan hacerlo y vamos a ver solo el triángulo número 1 que se parece mucho a mi triángulo rosado que tengo por acá. Cuando yo abro el compás para calcular las medidas, voy a ponerlo aquí. Yo lo abro y calculo con mi compás. Puedo ver que este lado es igual al segundo lado y es igual al tercer lado.
Así ustedes lo van a hacer con su compás para comparar. Entonces, si el triángulo tiene los 3 lados iguales, significa que es un triángulo equilátero. Veamos, el número 1 lo colocaría aquí, 1, y ponemos una coma para ir haciendo los otros triángulos. Esta actividad también la pueden encontrar en su cuaderno de trabajo. Muy bien. Y ahora vamos a dibujar un triángulo con las siguientes medidas. Tengo 8, 7 y 5. Vamos a hacerlo, ya ustedes recuerdan los pasos. Trazamos el primero con 8. Yo lo voy a trazar con pulgadas, ustedes lo van a hacer con centímetros. Y voy a hacerlo un poco más al centro, vamos a ver. Mi primer lado mide 8. Voy a ponerle el nombre que yo quiera a este triángulo. Vamos a ponerle las letras M y N. Este sería mi segmento MN. Muy bien, ahora voy a abrir mi compás de 7 porque es la siguiente medida. Entonces voy a medirlo con mi regla, lo abro en 7 y me paro en la M para trazar el arco. Ahí lo tengo. Muy bien, voy con mi siguiente medida que es 5. Entonces debo cerrar un poco más mi compás para que me dé 5. Muy bien. Ahora me paro en la N. Ahí está. Y corto el primer arco. Muy bien. Ahora, el punto donde he cortado, le asigno otra letra. Voy a asignarle la letra O. Muy bien. Ahora trazo mi lado MO y trazo mi lado NO. Muy bien. Y tengo mi triángulo listo con las medidas que me habían solicitado. Ustedes van a seguir trabajando con las siguientes medidas y van a realizar los triángulos en su cuaderno. Muy bien. Y por último, vamos a identificar qué tipo de triángulo es observando solo cómo son sus lados. Entonces, los círculos rojos representan los ángulos que tienen una igual medida. Por ejemplo, en el triángulo 1 tengo solo 2 ángulos que tienen igual medida. Significa que este triángulo es isósceles. En el número 2 también tienen 2 ángulos con igual medida, entonces se trata de un triángulo isósceles. Ustedes van a poder escribir los nombres, aquí solo estamos revisándolos. El triángulo 3 y 4 no tienen ninguna marca roja, significa que ninguno de sus ángulos son iguales, así que serían escalenos. Muy bien. El quinto solo tiene 2 ángulos iguales, sería un triángulo isósceles, porque 2 de sus ángulos son iguales. Y el sexto tiene los 3 ángulos de igual medida, por lo tanto se trata de un triángulo equilátero, porque recordemos que eso lo que nos indica es que su lado opuesto tiene la misma medida. Pues cada lado va a tener la misma medida. Muy bien. Y ahora los dejo con el reto extra de la semana. Tomen una captura de pantalla para que puedan realizarlo. Excelente. Muy bien, aquí es importante si tienen con ustedes algunas escuadras con las similares a las que ven en pantalla, que puedan hacer el ejercicio ustedes para saber qué tipo de triángulo se forma por un lado y lo otro es explicar por qué. Y vamos a tener en cuenta la medida de los lados y también los ángulos que se forman en esas escuadras, porque van a descubrir que las escuadras, aunque algunas son pequeñitas y otras sean más grandes, al final los ángulos conservan su misma medida. Y les voy a dejar un reto extra adicional o un dato curioso para que investiguen y lo podamos ver en la próxima clase, y es que todos los ángulos del triángulo suman una medida en particular en grados. Ustedes van a descubrir cuál es. Si lo tienen listo, recuerden que pueden compartirlo con nosotros y con este reto utilizando la etiqueta estrellas de mate. ¿Cuánto mide la suma de todos los ángulos de un triángulo? Y para el boleto de salida van a realizar esta actividad. En la primera parte es la continuación de lo que vimos en el resuelve, así que pueden utilizar el mismo cuadro. Y en la segunda parte van a dibujar otros triángulos con su compás y regla. Muy bien, chicos.
Damos un agradecimiento especial a todas las fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo, y si se perdieron de alguna de nuestras clases, recuerden que pueden revivirlo a través de la aplicación de MedConGo. Conéctate con la estrella y nos vemos en la próxima. Continúa aprendiendo desde casa.